Yo sé que ustedes estaban esperando que yo les diera un billete de $100. Y yo me aparezco con una tarjetita que tiene una extraña pregunta. ¿Qué dice la tarjetita de ustedes? ¿Quién es Jesús? Ah, ya todo le dice lo mismo. ¿Y ustedes ya saben la respuesta de esa pregunta? Ay, cómo se callaron todos, ¿no? En realidad, nosotros acabamos de tener un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, le cantamos canciones a este Jesús del que ahora estamos procurando hablar, ¿verdad? Y yo les estoy entregando esa tarjetita y miren, tengo más. Y las voy a dejar allí. Por si ustedes consideran al terminar este tiempo que ustedes podrían entregarle a alguien una tarjetita para hacerle esta misma pregunta, que ustedes puedan llevar la tarjetita y simplemente usarla. Les autorizo para que vayan y digan, hoy en la iglesia nos entregaron esta tarjetita y nos hicieron esta pregunta y yo quiero compartirte esta pregunta a ti también. ¿Saben por dónde viene esto? Hay veces que nosotros escuchamos la voz de alguien y nos da cierta impresión. Imaginen que lo escuchamos en el teléfono, ¿verdad? Puede ser muy, muy frecuente. Pero luego lo vemos en persona y nos quedamos como, oye, ¿qué pasó? Yo recuerdo hace muchos años, Nancy era una adolescente cuando ella escuchaba un programa radial, escuchaba un programa en la radio donde un señor pasaba música y hacía comentarios y tenía una fuerte audiencia entre los jóvenes. Y luego este hombre, creo que fue que apareció en televisión y todos lo vieron y se quedaron. Linda voz, pero no era muy bonito. ¿Escucharon lo que dijo? Dijo, linda voz, pero no era muy bonito. O sea, se escuchaba de una manera, pero Creo que los adolescentes esperaban. luego cuando lo veían, miren, los adolescentes que lo veían esperaban que fuera alto, rubio y de ojos celestes y delgado. Era bajito, bien morocho, panzón. Era diferente a lo que se esperaban. Pero de la misma manera, nosotros muchas veces conocemos personas y nos hacemos una idea. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama prejuicio. Le llamamos prejuicio porque nos adelantamos a hacer un juicio con respecto a una persona sin saber exactamente cómo es. Para los que no me conocen, yo tuve cabello una vez. Hace tiempo, pero sucedió. Pero hay veces que se da una impresión y luego cuando uno llega a conocer a la persona es diferente. Y es bastante normal esto porque todos cultivamos cierta imagen, ¿verdad? Tratamos de vernos bien frente a los demás. Pero luego podemos enfrentarnos con esa conversación en la que alguien nos puede decir, bueno, pero yo no sabía que tú eras así. ¿Les ha pasado esto? Creo que a todos nos puede haber ocurrido en algún momento que alguien nos diga, bueno, yo no sabía que tú eras de esta manera, pensaba que eras diferente. ¿Saben que exactamente lo mismo nos puede pasar con el Señor Jesucristo? Es más, Jesús debe ser la persona sobre la que más se ha dicho, sobre la que más se habla y sobre la que más se hablará de toda la historia de la humanidad. Y eso ha implicado que a veces algunas personas tengan un concepto equivocado de él. Entonces,
Yo por eso puse en tu mano hoy una tarjetita que dice, que tiene la pregunta, ¿quién es Jesús? Y esa pregunta, yo quiero adelantarte, esa pregunta y su respuesta pueden ser lo más importante que te suceda en la vida. Depende de cómo respondas a esta pregunta, qué es lo que pueda pasar con tu vida de aquí en adelante, y hablamos a largo plazo. Entonces, yo quiero reflexionar con ustedes, y para esto yo quiero recordarles una vieja historia, una historia de algo que sucedió durante el ministerio de Jesús. Y en esta historia surge esta pregunta. Y vamos a reflexionar un poquito con respecto a esto. Lo que vamos a leer está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Hay algo que yo les quiero recordar. Lo que está escrito en la Biblia, en esos libros a los que llamamos evangelios, son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto vamos a leer de uno de los evangelios, que es Marcos. Es testimonio personal de personas que estuvieron con Jesús. Este Marcos era llamado Juan Marcos, es llamado Juan Marcos por vosotros. Marcos era bien jovencito, tenía más o menos la edad de Joselino, un poquito más, cuando Jesús tuvo su ministerio. Por eso a Marcos no lo vamos a encontrar entre los apóstoles, él era joven, bien joven. Sin embargo, él estuvo allí y él fue de los primeros en poner por escrito el testimonio de lo que había visto del ministerio de Jesús. Y él también tuvo la oportunidad de entrevistarse personalmente con los que conocemos como los apóstoles, con aquellos que acompañaron a Jesús en su ministerio a lo largo de aquellos 3 años. Pero vamos a ver qué fue lo que sucedió allí, Marcos 4, del 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En ese último versículo tenemos la pregunta que yo puse en la mano de ustedes. ¿Se dieron cuenta? Solo que no dijeron la palabra Jesús, pero termina la historia con ellos preguntando, ¿quién es este? ¿Por qué era eso? Porque ellos esperaban otra cosa. En aquel tiempo eran populares los conocidos como rabinos, que eran personas que venían a enseñar el contenido de la palabra de Dios y traían discursos, enseñanzas, y allí se terminaba su participación. Pero aquí tenemos a estos hombres que lograron tener un acercamiento más personal con Jesús, que compartieron más experiencias con Él, y luego que Él había enseñado, allí están, miren cómo es esta situación. Él había estado enseñando, y algunas veces cuando Él enseñaba a la orilla del lago, Él, para no estar sobre la gente o para que la gente no estuviera encima de Él cuando enseñaba, Él se paraba en una de las barcas de alguno de sus discípulos y desde la barca enseñaba.
y les enseñaba, y finalmente pasa esto en que van a ir al otro lado del mar. Entonces, al principio, esta situación es una situación común y corriente. Al principio no hay nada de, vamos a llamarle, sobrenatural. Aparte del hecho de que las enseñanzas de Jesús, cuando uno se pone a leer lo que Jesús enseñó, realmente sus enseñanzas son sobrenaturales. Nadie dijo lo que Jesús dijo, ¿verdad? Pero hasta ese momento parece un día como cualquier otro. Es más, algunos de los discípulos, ustedes saben, eran pescadores. Tenían una barca. ¿Cuántas veces habrían cruzado el mar de Galilea en esa barca? Incontables veces. Era todo normal hasta ese momento. Jesús a veces se presentó con ellos en días normales, así como Jesús se puede presentar en tu vida en días normales, haciendo lo que siempre haces. Ellos tenían una barca, Jesús se metió en su barca. Tú tienes un carro, Jesús se mete en tu carro. Tienes una casa. Allí donde tú vas, Jesús puede presentarse donde quiera que estés. No importa, en el día más normal y en medio de la situación más normal, Jesús puede presentarse. Además, me parece tremendamente interesante que Jesús le dice, vamos a cruzar al otro lado del lago, y van a cruzar al otro lado del lago, y los discípulos empiezan a maniobrar con la barca para cruzar. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Jesús había estado enseñándole a la gente, Jesús había estado hablando todo ese tiempo. Jesús se acuesta y se duerme. Interesante, ¿no? No tiene nada de interesante. Todos nosotros dormimos. Yo si lo dejo a Gabriel se me duerme mientras hablo. Pero allí, en un día tan normal como ese, donde no les debe haber parecido nada llamativo a los discípulos que Jesús se recostara y descansara un rato, allí esto termina con esta pregunta de, oigan, ¿quién es este? Esto no es normal. Y a eso vamos en cuanto a la persona de Jesús. Yo quiero que reflexionemos con respecto a lo que pasó en esa ocasión. Y quiero que pienses primero en esto. Jesús interviene poderosamente en las vidas de quienes deciden seguirlo. Te lo voy a repetir para que quede tal vez en tu memoria. Jesús interviene poderosamente en las vidas de quienes deciden seguirle. Jesús en aquel momento no estaba con personas que se le oponían. En aquel momento Jesús no estaba con los que lo rechazaban. En ese momento Jesús estaba con sus discípulos, con las personas que habían decidido seguirle. Era un momento de intimidad, un momento personal con Jesús. Jesús a cada uno de nosotros nos invita a acercarnos a Él para vivir nuestras experiencias con Él. Y entonces puede ser que en medio de nuestras situaciones Jesús se manifieste poderosamente, Jesús intervenga poderosamente, como intervino en aquel momento, en aquella situación en la que se encontraron los discípulos. Lo diferente no fue la situación, sino la manera en que Jesús intervino para cambiar la situación. Ahora, ustedes observaron lo que nosotros acabamos de leer. Jesús estaba durmiendo en la barca, se levanta una tempestad, una tormenta. Les anuncio, no soy pronóstico del tiempo, pero esta semana está anunciada una tormenta. No sé cómo nos va a alcanzar, pero ya estamos acostumbrados aquí. Pero de
de todas maneras. Se levanta una tormenta en medio del mar. Gracias a Dios no he tenido que vivir tormentas en el mar, pero me imagino que debe ser difícil, que debe ser complicado. Pero cuando viene la tormenta, la barca se debe haber movido mucho, los discípulos deben haber estado preocupados, se pusieron todos en movimiento en ese momento, siguiendo las indicaciones de los que sabían más del mar, de los que sabían más de la barca, y estaban haciendo algo. Jesús estaba durmiendo, al punto de que ellos lo tienen que despertar. Oye, maestro, ¿no te importa? ¿No te pasa, no te da ninguna preocupación que estamos por hundirnos? Dice que la tormenta incluso implicaba que la barca se anegaba. Ahora, cuando Jesús se despierta, Jesús no tiene la misma reacción que los demás. La desesperación que tenían algunos de ellos, el miedo que podían tener algunos de ellos, el temor, dice el pasaje que ellos estaban en temor, se asustaron. Jesús no enfrenta la situación de la misma manera. Hay veces, hermanos, que nosotros también enfrentamos situaciones en las que podemos tener miedo. Yo sé que generalmente fingimos no tener miedo, ¿ok? Por lo general tratamos de no demostrar nuestro miedo a los demás, nos mostramos todos correctos en nuestro lugar y como que no pasa nada, pero aquí dentro las cosas a veces son diferentes. Ahora yo quiero decirte, en esas situaciones, que ya sea por la enfermedad, por la pandemia, por la economía, por el riesgo, por los accidentes o por lo que sea, a nosotros nos daría temor. Jesús se levanta en medio de nuestras mismas situaciones y Él no reacciona de la misma manera. Él tiene una paz que nosotros no tenemos. Es más, Jesús señala que se puede enfrentar la situación de otra manera. ¿Qué tal si nosotros aprendiéramos de Jesús a enfrentar las situaciones que tenemos con otra actitud? ¿Ustedes escuchan lo que le pregunta Jesús a los discípulos? Oigan, ¿por qué están así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Ahora, si yo me pongo en los zapatos de los discípulos, digo, qué raro lo que pregunta Jesús, ¿no? Era normal que tuvieran miedo. Si yo hubiera estado en aquella barca, no sé qué hubiera estado haciendo, yo no sé nada de barcas. Estaría agarrado así con todas mis fuerzas al borde o a la banca, no sé, a lo que sea. Y mirando desesperadamente a ver si alguien hacía algo para superar el problema, si ya estaríamos llegando cerca de la costa o no. Sin embargo, Jesús les pregunta, ¿por qué están todos así amedrentados? ¿Por qué tienen tanto miedo? Bueno, ellos sentían que sus vidas estaban amenazadas, ¿verdad? Hay veces que si Jesús nos preguntara a nosotros, oye, ¿por qué en medio de esta situación tienes tanto miedo? Tú le podrías decir, bueno, es que no sé qué hacer. Es que tengo temor de que me pase algo malo o que le pase algo malo a mis seres queridos, a mi familia. Es que no sé solucionar este problema. Y entonces Jesús te puede hacer la otra pregunta que hizo. Preguntó, ¿cómo no tenéis fe? Oigan, ¿cómo es que no tienen fe? Están en el medio de la tormenta. Hay veces que nosotros llegamos a pensar, qué equivocados que estamos. Llegamos a pensar que la fe es algo que uno ejerce nada más cuando uno viene a la iglesia. Es exactamente al revés. La fe la ejercemos todo el tiempo cuando estamos fuera de la iglesia. Aquí la alimentamos. Pero cuando estamos enfrentando las situaciones difíciles que tenemos en la vida,
es cuando nosotros ponemos nuestra fe en práctica y la ejercitamos. Así como aquellos discípulos tenían que ejercitar su fe en Dios cuando estaban exactamente en medio de la tormenta. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de verdad tengo fe? Era lo que le preguntaba Jesús a los discípulos, ¿cómo no tienen fe? Él enfrentaba la situación de otro punto de vista, porque él tenía una seguridad que provenía del conocimiento que tenía de Dios, de la relación con Dios, y nosotros necesitamos aprender de eso. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener fe. ¿Ustedes quieren? Nos hace falta gente para enfrentar las situaciones de la vida, para enfrentar los problemas de la familia, para enfrentar cada decisión que tenemos que tomar. Y muchas veces sí nos asustamos, vamos a reconocerlo. Sí hay cosas que se salen de nuestro control, hay cosas que nosotros no sabemos cómo enfrentar. Y necesitamos cubrirnos de fe. Pero allí es donde llegamos al punto clave. Lo más importante en esta historia que hemos considerado, que estamos considerando, es la identidad de Jesús. Es lo que les puse en la tarjetita esa. ¿Quién es Jesús? Nosotros necesitamos tener clara la identidad de Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que pensar, por ejemplo, en esta historia. Nosotros leemos esta historia y lo que nos llama la atención es que Jesús se pone de pie y dice que reprende al mar, le manda al viento que se calle. ¡Cállate! ¿A quién de ustedes se le ocurrió alguna vez mandarlo al viento a callar? Hubo viento estos días, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se levantaron en su casa y le mandaron callar al viento? ¿Sí? ¿Te levantaste? Sí, en el nombre de Jesús sí se puede hacer. Pero por lo general nosotros no nos ponemos a mandarlo callar al viento. Sin embargo, a Jesús se le ocurrió. ¿Se dan cuenta cómo Jesús actúa diferente de lo que nosotros actuamos? Y cómo manifiesta que es una persona diferente. Pero yo lo que quiero que ustedes noten es que cuando nosotros miramos una historia, generalmente nos quedamos con el milagro que hizo. Jesús se pone de pie, se movía aquella barca, se pone de pie y reprende a la lluvia, a la tormenta. Oye, ¿qué estás haciendo tú? ¡Ya basta! Lo manda a callar al viento. ¡Tú, cállate! Y a continuación, ¿qué pasó? La tormenta se calmó. Escuchen, lo hago yo y parezco payaso porque estoy haciendo algo ridículo. Podemos considerar que es ridículo que yo me pare frente a una tormenta y la regañe. Pero cuando lo hace Jesús, es diferente, ¿verdad? El hecho es que hay veces que nosotros nos quedaríamos con los efectos especiales del milagro y nos perdemos lo más importante. Lo más importante no era que la tormenta se hubiera calmado. Fue grande lo de la tormenta, no quiero decir que no haya sido grande, pero lo más importante no fue que la tormenta se hubiera calmado, que la tormenta hubiera obedecido el regaño, que el viento se hubiera callado. Lo más importante fue quién era Jesús. Eso era lo que estaba siendo revelado en aquellos momentos. Y luego a mí me llamó la atención otra cosa muy especial. Primero, cuando empieza el relato, Jesús se duerme en la barca, están transitando hacia el otro lado del lago, se levanta la tormenta y el relato nos dice que los discípulos se llenaron de temor en ese momento. Se asustaron, les dio temor la tormenta, al punto que cuando lo despiertan a Jesús, parece como si fuera una voz desesperada: ¡Maestro! ¿No te da cuidado que perecemos? Es la expresión del miedo, es la expresión del temor. Pero luego Jesús se levanta, reprende la tormenta, manda al viento a callarse, la tormenta se calma y enseguida llegan a la costa y el relato nos cuenta que ellos
Yo me imagino mientras Jesús se levantaba y le hablaba a la tormenta y todo eso, ellos estaban así, como hubiéramos estado nosotros, asombrados. Pero el relato al final nos dice que ellos temieron con gran temor. Cuando ya no había tormenta, una vez que había pasado la tormenta, el sentir de ellos fue de un miedo todavía más grande que el que habían sentido cuando estaba la tormenta. ¿Por qué? Porque estaban asombrados o preguntándose quién era ese que estaba con ellos. Por eso es que les surge esta pregunta: ¿y quién es Jesús? Esa es la experiencia que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar esa experiencia en la que nos encontramos con Jesús y llega a asombrarnos por quién es Él. Sí necesitamos los milagros, hermanos. Recién en el estudio bíblico decíamos, muchas veces buscamos, cuando oramos, buscamos más las cosas materiales que las cosas espirituales. Y es una limitación eso, es algo que nosotros necesitamos evitar. Dios no es el genio de la lámpara, que nosotros frotamos la lámpara y aparece un genio que nos dice que nos va a dar 3 deseos. Jesús no es ese. Jesús es el creador de todo lo que existe. Jesús es la autoridad máxima sobre todo. Y nosotros tenemos que buscar esa experiencia de asombrarnos de quién es Jesús. Esa es la experiencia que tenemos que buscar. En este pasaje, en esa historia, en esa experiencia que tuvieron los discípulos, Dios mismo se revela, se da a conocer por medio de quién es Jesús. ¿Saben? Dios es el creador de todo. A Dios no le asusta ninguna tormenta. Jesús, el Hijo de Dios, puede levantarse en medio de cualquier tormenta y no va a haber tormenta que no le obedezca si Él le da órdenes. Y estamos hablando de la tormenta como podríamos hablar de cualquier cosa. Ese es Jesús. Allí está la respuesta de lo que se preguntaban los discípulos. ¿Quién es Jesús? Nan nos leyó este pasaje de 1 de Juan, capítulo 1, donde uno de los que estaban en la barca, y justamente que era pescador también, Juan, da el testimonio de lo que él aprendió de Jesús tiempo después de haberlo experimentado. 1 de Juan 1, del 1 al 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Saben lo que está diciendo Juan? Juan está diciéndonos a todos los que queramos leer lo que él escribió, que lo que ellos contaron no es una historia, no es una fábula, no es algo que inventaron, no es algo que se le ocurrió a alguien y que se les ocurrió difundir. Él está diciendo, les hablamos de lo que vimos. ¿Qué forma más elocuente vamos a encontrar? Lo que vimos con nuestros propios ojos, lo que contemplamos, lo que palparon nuestras manos. Juan nos está diciendo, nadie nos puede negar que nosotros estuvimos allí. Nosotros lo vimos. El testimonio que nosotros tenemos en la Biblia acerca de Jesús es totalmente confiable porque viene de testigos presenciales. Y nos hablan de este Jesús que tiene la capacidad de levantarse en medio de las tormentas de la vida
y tiene la capacidad de cambiar las situaciones. El testimonio que nosotros encontramos en la palabra realmente es impresionante y tiene que llegar a impactarnos de esa manera. ¿Quién es Jesús? Hay un pasaje en el Evangelio de Marcos 1, 27 y 28. Jesús tenía la costumbre de visitar la sinagoga judía cuando él iba de ciudad en ciudad, y él les hablaba de Dios y les hablaba de lo que revelaba la palabra, pero en determinado momento en la propia sinagoga había una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo y tuvo una reacción extraña. Hoy en día lo llaman dementes y les dan diazepam hasta que se duermen y ahí los dejan. Pero en el tiempo de Jesús no sabían qué hacer con ellos y aún iban a las congregaciones, a las sinagogas, y Jesús reprende el demonio sale de la persona y toda la gente que estaba en aquel lugar se quedó con la misma pregunta que los discípulos después de la tormenta. ¿Qué pasó? Marcos 1, 27 y 28 dice: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. O sea, no fue la única vez en que las personas se preguntaron: oigan, ¿quién es este? ¿Qué pasa? Esto no es normal. Ahora aprendamos esto, hermanos. El Jesús con el que nosotros tratamos no es un hombre más de la historia, no es un personaje más de la historia, es alguien más, es el Hijo de Dios que tiene la capacidad de despertar nuestro asombro. No hace mucho tiempo hablamos de la mujer samaritana y fue un encuentro que Jesús tuvo con una persona y que nosotros hablábamos de cómo ella al principio reaccionó con distancia, a la defensiva, pero ella termina, luego de conversar un poco con él, diciendo: Señor, me parece que tú eres un profeta. La conversación había sido tan profunda, tan intensa, que ella empieza a descubrir que Jesús era más que una persona común y corriente. Allí es donde nosotros tenemos que apuntar. Cuando nosotros oramos, hermanos, tenemos que saber que Jesús no es alguien con las limitaciones que tenemos nosotros. No oramos a un semejante, oramos al que puede todo. Aquella mujer le había dicho a Jesús: sé que va a venir el Mesías, pero no sabemos. Dice que cuando Él venga va a explicar todas las cosas. ¿Se acuerdan lo que le respondió Jesús? Una de las pocas personas a las que cara a cara le dijo: mírame, soy yo. Soy yo ese Mesías del que te han anunciado, el que habla contigo. Yo soy. Lo que tenemos que saber, hermanos, es que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 16, 13 al 16, en un momento en que Jesús estaba con los discípulos fuera de las multitudes, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es esta misma pregunta. ¿Quién dicen que es Jesús? Ellos dijeron: bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ustedes saben cómo reaccionó Jesús con respecto a esto. No le dijo: no, estás equivocado. No. Al contrario, le dijo: ¿sabes una cosa, Simón? Esto no te lo reveló ninguno de los que tú conoces, te lo reveló Dios. Tú eres el Cristo, le dijo Simón, el Hijo del Dios viviente. Tenemos que llegar a tener nuestra experiencia con quien es la revelación de Dios mismo.
tenemos que llegar a experimentar a Jesús en medio de esas situaciones que se presentan en nosotros en los días comunes y corrientes. Como aquel día en el que los discípulos quisieron cruzar al otro lado del lago en la barca. Jesús se quiere manifestar a nuestras vidas. Y tal vez nosotros podamos quedarnos con la pregunta, ¿quién es este? Es más, Jesús promueve esa pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Jesús mismo, presente en este lugar, nos interpelaría a cada uno de nosotros personalmente y nos preguntaría, oye, ¿tú quién dices que soy yo? Esa es una pregunta que necesitamos aprender a responder. Y yo creo que como Simón Pedro, cada uno de nosotros tendría que poder responder, tú eres el elegido, tú eres el enviado, tú eres aquel que fue profetizado, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Es muy diferente transitar por la vida a nuestra manera, como nos sale, como podemos, que transitar por la vida tomados de la mano del Hijo de Dios. Es diferente. Una vez más, Jesús se te presenta hoy ante tu persona y tú vas a elegir si tú quieres caminar con Él o si quieres dejarlo de lado. Si quieres caminar con Él, por favor, ponte de pie y vamos a orar juntos. Y vamos a dejarnos asombrar por Jesús. Que Él sea el que nos guía, el que obra, el que nos sorprende. Gracias, querido Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos diste de volver a asombrarnos de lo grande que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido tan grande que por amor a nosotros tú estuviste dispuesto a ir a la cruz y sufriste por nosotros y derramaste tu sangre por nosotros y te levantaste también de entre los muertos por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque así como aquellos discípulos estuvieron contigo en aquella experiencia, en aquella tormenta, y tú los sorprendiste, hoy en día tú también estás con nosotros como prometiste y tienes la capacidad de sorprendernos, Señor. Señor, aquí estamos, queremos dejarnos sorprender por ti, queremos dejarnos cambiar por ti. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, cambia nuestra manera de enfrentar las situaciones. Señor, ayúdanos a poder tener una visión diferente. No nos dejes, Señor, salir de este lugar sin tomarnos de la mano tuya para enfrentar lo que tenemos que enfrentar de ahora en adelante. Tú nos conoces, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces las preguntas que tenemos, tú conoces, Señor, el sentir del corazón de cada uno. Aquí estamos delante de ti, Señor, y te rogamos que tu Espíritu esté tocándonos tan profundamente que no podamos seguir adelante sin cambiar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por obrar en nosotros, Señor. Señor, que en los días que vienen podamos ver el resultado de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas en este momento. Gracias por asombrarnos una vez más, Señor. Gracias por volver a revelar que tú eres aquel que tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el señorío. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Señor, mira nuestros hogares, mira nuestras familias, mira la necesidad de cada uno, Señor. Señor, mira los que necesitan trabajo, los que necesitan provisión. Señor, extiende tu mano para ser ese proveedor del que habla tu palabra. Y, Señor, ministra a los que atraviesan momentos de enfermedad, pon tu mano sobre ellos. Señor, obra en nuestras relaciones, en nuestra familia, obra en cada área de nuestra vida, Señor. La familia de cada uno de nosotros necesita de tu defensa y te rogamos que tú te levantes poderoso para defendernos, Señor. Señor, gracias por tu palabra y, Señor, que podamos dar fruto abundante de esta palabra que tú hoy sembraste en nuestros corazones.
Muchas gracias por compartir este tiempo. Ya saben que los esperamos, Dios mediante, el miércoles. Les dejé tarea el miércoles pasado, vamos a hablar del capítulo 23 de Mateo, así que vénganse, que espero que esté buena nuestra reflexión del miércoles a las 6 de la tarde. Y Dios mediante también, el domingo próximo aquí vamos a estar para tener nuestro estudio a las 9 y nuestro servicio a las 10:15. Que el Señor les dé una buena semana.